Bueno, son pasadas las 3:30. Vamos a dar inicio a la sesión de tarde, a esta mesa redonda, por fin totalmente femenina, lo cual me agrada bastante, donde vamos a seguir dialogando, conversando sobre las transiciones justas en América Latina. En esta mesa estoy rodeada de grandes profesionales, todas ellas mujeres, y voy a pasar a presentarlas. Por un lado, Andrea Costafreda. Andrea, ya es la tercera vez que participas en los cursos UIM como directora para América Latina y el Norte de África de Oxfam Intermón. Andrea es politóloga e investigadora en estudios del desarrollo y América Latina. Actualmente es la directora para América Latina y el Norte de África de Oxfam Intermón. Es profesora asociada de grado de Relaciones Internacionales de Blanquerna y de los másteres en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Como consultora e investigadora ha trabajado para cooperaciones bilaterales con el MAEC, la Dirección de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona y otros organismos multilaterales como el PNUD, el BID o IDEA Internacional. Ha sido responsable de planificación en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cataluña y también ha trabajado como analista política en el Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, en proyectos de fortalecimiento institucional y desarrollo democrático con la Dirección Regional del PNUD para América Latina. Bienvenida, Andrea. Nos acompaña también en la mesa Lenis Rivera de WWF España. Lenis Rivera es técnico en transición energética del programa Clima y Energía de WWF España, donde contribuye al desarrollo de proyectos para el alineamiento de carteras de inversión con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, a la educación financiera sostenible y a la promoción de una transición justa. Lenis es licenciada en Estudios Internacionales, abogada y máster en Relaciones Internacionales, con experiencia en cooperación y análisis del sector energético desde la economía política internacional. Antes de unirse al equipo de WWF, fue directora de integración en la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Actualmente desarrolla su tesis sobre transición energética para obtener el grado de doctora en Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Lenis. Y la tercera gran experta profesional que nos acompaña, ya la hemos tenido esta mañana, Rita da Costa. Voy a leer de nuevo la biografía porque ya el profesor Sanauja lo hizo esta mañana. Vamos a dar paso, por lo tanto, a esta mesa redonda sobre las transiciones justas. Andrea, te cedo la palabra. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Paz. Bueno, lo primero es agradecimientos, agradecimientos a Paz, ya personalmente, ¿no? Y al Gobierno de Cantabria, a la WIMP y también a la Fundación Carolina, porque la verdad es que es un privilegio estar aquí con vosotras, reflexionando sobre América Latina desde la Unión Europea y estar aquí en Santander a 22 grados, ¿no? Cuando en el resto de la península nos estamos ahí ahogando, ¿no? De calorcito. Entonces, lo primero es agradecimiento. Yo normalmente, y los que normalmente me escucháis, sabéis que no utilizo PowerPoint, pero hoy sí me parecía que, como intentaré ser bastante comedida con los tiempos, quería traeros algunas ideas bien estructuradas para, más que nada, para tener una conversación entre nosotras, ¿no? Entonces hoy sí voy a hacer uso de PowerPoint, y lo que me interesa sobre todo para conversar con mis colegas de la mesa y también con vosotras es revisar el concepto de transiciones justas, y me voy a centrar sobre todo en transición justa vinculada a la transición energética verde, ¿no? Desde una perspectiva de la sociedad civil y desde la perspectiva concretamente de Oxfam. Bueno, para ello voy a empezar. Hemos tenido muchas exposiciones que han estado más referidas al momento que vive la región, entonces yo no quiero ahondar mucho en eso, pero sí me gustaría, desde la lectura de la que partimos, ¿no? Una organización como Oxfam, que sabéis que pone el foco en la lucha contra las desigualdades, sí me gustaría, a través de 7 tweets, ¿no? Que es una cosa que a mí muchas veces mis colegas de comunicación de la organización me dicen: oye, os enrolláis demasiado, mensajes concretos, ¿no? Entonces he decidido venir aquí con 7 tweets para intentar caracterizar cuál es nuestra lectura de dónde está la región, ¿no? La primera, yo creo que se ha dicho durante el curso, pero es importante, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de la democracia y del espacio cívico en la región, el primer tuit sería, y estos son datos de Civicus, 7 de cada 10 defensoras asesinadas en el mundo se encuentran en la región.
sea, no es baladí, ¿no? Ese tuit de alguna manera ejemplifica o es paradigmático de esa situación de cierre de espacios que tenemos en la región, quizá a velocidades distintas. En Centroamérica la sensación de ahogo es muy fuerte, quizá en América del Sur es distinta, pero exceptuando casos como el de Brasil o también el de Colombia, ¿no? Y aquí veis una foto de Marielle Franco que ayer, si no hubiera sido asesinada en el 2018, pues hubiera cumplido 42 años, ¿no? Una activista, una defensora de los derechos humanos en Brasil. El segundo tuit, para compensar, no todos van a ser tuits negativos. La primera vicepresidenta afrocolombiana de la historia, diría mundial, ¿no? Y en este caso también regional, salió de las elecciones en Colombia de hace unas semanas. Eso tiene un poder simbólico, pero también desde un punto de vista de modelo y de cambio de ciclo muy, muy poderoso, ¿no? Francia Márquez, sabéis que iba en binomio con Gustavo Petro en las elecciones de Colombia, va a ser la segunda persona más influyente en Colombia en este ciclo, y ella representa al movimiento feminista, al movimiento afro y un modelo completamente distinto en un país donde digamos que los partidos tradicionales han estado gobernando durante toda la historia de la República en Colombia, ¿no? El tercer tuit, no voy a poner el nombre, pero Charlie el Flaco, el mexicano, y vosotros ahí ya deducís quién es Charlie el Flaco, concentra cerca del 20% de la riqueza conjunta de los 1000 millonarios de la región. O sea, en Oxfam, que medimos la concentración de la riqueza, muchas veces vemos cuál es la concentración de la riqueza entre el decil o el 1% que más concentra, ¿no? Y el último decil. Pero es que incluso para convencer, digamos, a las élites latinoamericanas sería fácil decirles, no, es que incluso dentro de las élites hay un nivel de concentración que podríais estar combatiendo, porque Charlie el Flaco, insisto, el mexicano, concentra cerca del 20% de la riqueza conjunta de los 1000 millonarios de la región. Aquí tenéis la foto de Charlie el Flaco. El cuarto tuit, y que tiene que ver mucho con la doble situación de crisis, ¿no? No nos estamos recuperando todavía del COVID-19 y ya estamos con la crisis, con los efectos, ¿no?, de la crisis, del conflicto en Ucrania. El maíz, que es la base de la alimentación en Centroamérica, ha aumentado de precio entre un 30 y un 60% en Centroamérica. Eso tiene un impacto en términos de seguridad alimentaria y en términos de hambrunas muy importante. Todavía CEPAL ha sido uno de los primeros organismos en intentar medir ya el impacto que va a tener la crisis de Ucrania, pero todavía no, yo creo que no hemos reflexionado ni tenemos suficientes evidencias de lo que va a significar en términos de reducción de la pobreza y desigualdades en la región. Otro tuit, para que veamos también en términos de transiciones justas y posibilidades de cambio de modelo. El 96,7%, casi el 97% de los jóvenes bolivianos activos viven de la economía informal. O sea, cuando estamos hablando de transición energética, cuando estamos hablando de transición de modelo económico, los porcentajes de informalidad, que muchas veces los damos a nivel agregado, ¿no? Es casi un lugar común decir que el 60% de la población a nivel agregado de América Latina vive de la economía informal, pero es que los jóvenes y las mujeres son los que sufren más esa realidad. Y eso en términos de protección social y de bienestar tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Como os decía, hay tweets que equilibran un poco, positivo. La alcaldía de Bogotá el año pasado recibió el premio Bloomberg por su sistema distrital de cuidados. América Latina en estos últimos años está demostrando una capacidad de innovación en política pública urbana, en política pública nacional, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas integrales de cuidados, muy potente. Es fuente de innovación en diseño de políticas públicas, y cuando hablamos de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, estos son los ámbitos en los que la relación estratégica puede tener bases muy, muy sólidas, ¿no? Y el último tuit para esa primera pincelada, ¿no?, de qué región estamos hablando. Los migrantes, refugiados y desplazados venezolanos representan aproximadamente la población de Cataluña, ¿no?, de 6 millones de personas. O sea, normalmente cuando hablamos de crisis humanitarias,
pensamos en África, en el Cuerno de África, en el Sahel, pero en América Latina tenemos una situación de crisis humanitaria muy fuerte con esos volúmenes de población, ¿no? Bueno, eso como para calentar un poco el ambiente. Entonces, ahora sí me gustaría hacer una primera reflexión sobre las transiciones justas, y para hacer esa primera reflexión lo que querría es compartir con vosotras que la crisis climática, ¿no?, que de alguna manera es el fenómeno con el contexto con el que vamos a estar trabajando en lógica de transición energética verde y de transición verde, está altamente cruzada por las desigualdades a nivel internacional y después también dentro de los países, ¿no? Según un informe de Oxfam, el 10% más rico de la población mundial produce un 50% de las emisiones globales, y el 1% más rico de la humanidad más del doble de emisiones que el 50% de la población más pobre. Por tanto, cuando hablamos de respuestas a la crisis climática, lo que no debemos tener como punto de partida que partimos de una situación absolutamente desigual en cuanto a quiénes son los responsables principales de la crisis climática y quiénes son los principales afectados, ¿no? Y que probablemente vamos a tener que hablar de responsabilidades compartidas, pero con principios diferenciados, ¿no? Por tanto, la crisis climática está absolutamente cruzada por el eje de desigualdades en 4 elementos fundamentales, que son los que después me van a dar lugar a la aproximación que tenemos desde Oxfam a qué significa transiciones justas, o cuando ponemos el apellido de justicia detrás del de transición verde, ¿no? El primero es que los colectivos, digamos, más desfavorecidos o más pobres y marginalizados son, en primer lugar, los que menos contribuyen a la crisis climática pero sufren los peores impactos. Y en el caso de América Latina, Centroamérica y el Caribe son ejemplos paradigmáticos de esa situación, ¿no? Han contribuido en porcentajes irrisorios, pero son los que en estos momentos están siendo víctimas de los efectos del cambio climático en términos de eventos naturales, el corredor seco, sequías, hambrunas, etcétera, ¿no? Por tanto, ese es un punto de partida que desde el punto de vista de acción regional y global debemos tener muy en cuenta, ¿no? El segundo eje de desigualdad que debemos considerar es que esos colectivos a nivel nacional y también al interno de los países que reciben los peores impactos reciben mínimas o inexistentes compensaciones de los que sí son responsables de la crisis, ¿no? Cuando pensamos en la transición verde, en la transición energética verde, tenemos que incorporar esa lógica de compensaciones, ¿no?, de daños y pérdidas, porque si no lo incorporamos vamos a estar ciegos, digamos, a una lectura en clave de transición justa. El tercer elemento en términos de ejes de desigualdad que cruzan a la crisis climática es que esos colectivos, que lo podemos pensar tanto en clave de países, pero también colectivos dentro de los países, tienen normalmente muy poca voz en los procesos de decisión sobre las políticas energéticas o climáticas que les afectan. No están en el agenda setting, en el policy making, porque normalmente, tanto en la correlación, digamos, de fuerzas de la política internacional como en los propios países, no son los que tienen el say, ¿no?, en ese proceso de elaboración de políticas y programas. Y el cuarto eje de desigualdades es que cuando hablamos de transición energética verde o cuando hablamos de transiciones energéticas, muchas veces no hacemos la lectura de ganadores y perdedores. ¿Quiénes van a ser los que más van a ganar con esas transiciones y quiénes van a ser los perdedores de esas transiciones? Y por tanto esos colectivos corren el riesgo de no beneficiarse de ellas o quedar impactados negativamente por ellas. Entonces, esos son 4 ejes muy importantes que cuando los trasladamos a qué nos referimos cuando hablamos de transiciones justas, tienen un correlato muy claro, ¿no? Y así es como lo estamos conceptualizando desde Oxfam. Lo primero es que, ahora ya sí hablando de transiciones, es un lugar común decir que la transición es un given, la transición
va sí o sí. O sea, no hay opciones a la transición energética, ¿no? En el último, leo el Latin American Economic Outlook, el planteamiento de partida es ese, ¿no? La transición es un proceso en el que estamos todas, es un given, pero que sea justa o que sea portadora de un nuevo contrato social no es un given, no lo es, ¿no? Y hemos hablado mucho de eso en estas jornadas. Hemos hablado menos de transiciones justas, sí hemos hablado de los componentes. El profesor Sanahúja el otro día nos destilaba, ¿no? Identificaba cuáles tenían que ser esos componentes para que las transiciones, la transición energética verde, no fuera solo una política sectorial, sino que fuera una oportunidad también para renovar el pacto social, ¿no? Para que sea una oportunidad para renovar el contrato social y también para que sea una transición justa, nosotros hablamos de 4 dimensiones de justicia, ¿no? La primera es justicia de proceso. O sea, lo que requerimos es que las comunidades y los colectivos más afectados tengan voz en el proceso de decisiones que les afecta. Y eso tiene que ver desde las consultas previas informadas, desde la participación en la elaboración de políticas, programas. En estos momentos no se está dando, ¿no? Vamos a ver en los procesos nacionales cómo se va a articular, pero es un primer elemento para que podamos hablar de transiciones justas. El segundo eje, la segunda dimensión de justicia tiene que ver con la justicia distributiva. O sea, necesitamos que esas transiciones distribuyan de forma justa las responsabilidades, es lo que os decía anteriormente, ¿no? Los que han sido los principales responsables de la crisis climática no pueden ser ahora, sería una tragedia, que sean los que más se benefician de esa crisis y los que asumen los costes de esa transición sean los que reciben los principales impactos. Por tanto, hay un elemento de justicia distributiva que requiere una distribución justa de responsabilidades y un análisis de costes y beneficios, de quiénes van a ser los principales ganadores de esa transición energética y quiénes son los que corren riesgo de ser los principales perdedores de esa transición, ¿no? Y eso está muy vinculado a una idea también de protección de derechos. Necesitamos garantizar los derechos de los que están más en riesgo, ¿no? En ese proceso de transiciones. Hay un tercer elemento que tiene que ver con la justicia de reconocimiento, ¿no? Muchas veces las políticas se diseñan sin reconocer esas desigualdades previas sobre las que se montan, ¿no? las políticas o los programas. Por tanto, es relevante identificar cuáles son las desigualdades de base. Y el cuarto elemento es el de la justicia reparadora. O sea, se requiere que las personas y colectivos más impactados sean compensados de forma justa, ¿no? Por todos los impactos negativos en el corto plazo que pueda tener todos los cambios que representa una transición energética justa. Dos comentarios más o 2 bloques más de comentarios para provocar un poco el debate, ¿no? Decíamos, esos son los 4 elementos para garantizar que las transiciones sean justas, pero ¿cuáles son los elementos para que esas transiciones sumen a esa oportunidad de renovar el pacto social, ¿no? Se ha comentado estos días también en las jornadas. El principal driver de esa transición energética verde está en descarbonizar, ¿no? Pero también se ha comentado, creo que el propio profesor Sanahúja en una reacción a una intervención decía, si nos quedamos en un proceso de descarbonización y de transición energética que no tenga capacidad de impactar también, de transformar la estructura productiva de los países en América Latina, esa transición puede ser justa. Sí, tiene los elementos compensatorios, pero no va a ser transformadora. No va a transformar esa matriz productiva o incluso hay el riesgo que profundice, ¿no? Esa matriz productiva donde veíamos, creo que en los datos también de CEPAL, donde sobre todo en América del Sur, ¿no? La estructura de exportación todavía significa un 60% de las exportaciones de los países de América del Sur son commodities, ¿no? Si ese proceso de descarbonización ahora lo que hace es sustituir las energías fósiles por energías limpias, que sean litio, o sea, hidrógeno, pero
no son capaces de transformar la estructura productiva, sino que lo que hacen es profundizar esa dependencia de esos materiales ahora verdes o necesarios para el proceso de descarbonización, no va a ser una transición con esa capacidad de renovar el pacto social o que sea transformadora, ¿no? El otro elemento para que sean transiciones que renueven el pacto social es tienen que romper con lo que en Oxfam decimos que son los dos, el talón de Aquiles, digamos, del pacto social o del contrato social en América Latina, ¿no? No puede haber un contrato o una renovación del contrato social en América Latina que no acabe con la desigualdad extrema y la cultura del privilegio, ¿no? Y lo que vemos, incluso en contextos de crisis que se multiplican y de coyunturas críticas como las que estamos viviendo, es que la concentración de la riqueza no ha hecho nada más que empeorar. Se ha disparado. A nivel global, en un informe que publicamos este año, la concentración de la riqueza a nivel global se ha concentrado más en 24 meses que en los últimos 23 años, ¿no? Tengo los datos también para América Latina si después lo requerís, pero lo más interesante es que en el caso de América Latina, un 65% de la riqueza de los 1.000 millonarios en el 22 se concentra en 4 sectores: en finanzas e inversiones, en alimentación y bebidas, en metales y minería y en telecomunicaciones. Por tanto, en 2 de los sectores que están más directamente emparentados con la transición digital y con la transición verde. Y eso representa muchos retos desde el punto de vista de la capacidad de transformación que tengan esas transiciones, porque ahí se produce una concentración de riqueza y de acumulación tan fuerte que lo que podría pasar es que esas transiciones queden capturadas, ¿no? Que se produzca un proceso de captura política en esos 2 sectores que son los que concentran buena parte de la concentración de la riqueza en América Latina. Otro elemento importante para que las transiciones justas sean relevantes para el pacto social es cómo se va a financiar ese pacto social, ¿no? Y yo creo que también lo hemos estado conversando durante estos días. Lo primero es, en un momento en el que los espacios fiscales de la región se han reducido muchísimo, que ya veníamos, se han dado muchos datos de la presión fiscal en América Latina es muy baja si la comparamos con los países de la OCDE, con los países de la Unión Europea, pero además los países latinoamericanos están en un proceso de endeudamiento, se ha incrementado en 14 puntos hasta representar en media un 75% del PIB en esos países. Con esos espacios fiscales tan limitados, ahora el esfuerzo fiscal para recaudar, hay un riesgo de que se dirija a reducir déficit, ¿no? En lugar de financiar las transiciones. Y ahí pasa algo parecido a lo que comentaba el profesor Sanahouja con respecto al pacto, a las cláusulas fiscales en el nivel europeo, ¿no? Ahí tenemos las instituciones financieras internacionales que están acordando créditos muy importantes en los países en 2 o 3 países de América Latina. Inicialmente no parecería que estén solicitando ajustes estructurales, pero sí hay un riesgo de que esos esfuerzos de recaudación se dirijan a reducir déficit en lugar de financiar esas transiciones y que tengan ese componente más de transformación, ¿no? El otro elemento es, ojo cuando pensamos en cómo incentivar, ¿no? Desde la financiación y desde lo fiscal las transiciones verdes o los procesos de descarbonización. Si solo lo abordamos desde el consumo y no lo abordamos desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Porque puede tener un impacto regresivo si lo abordamos desde el punto de vista de subvenciones, ¿no? O si lo abordamos desde el punto de vista de exenciones de IVA a los carburantes. Eso, si lo abordamos solo desde el punto de vista del consumo y no de la capacidad de inversión en los sectores que tienen más capacidad de transformación, pueden acabar resultando medidas regresivas. Y mi última reflexión, que no podía ser de otro modo, viniendo de Oxfam, es que cuando hablamos de cómo se financia la transición verde o cómo financiar una transformación justa, pues
quizás recordar que el impuesto más verde es el impuesto a la riqueza, ¿no? Porque precisamente los que más tienen son los que más, en general, estoy hablando tanto de individuos, colectivos y corporaciones y países, ¿no? Los que más tienen son los que más contaminan. Por tanto, hay que volver a recordar que los impuestos sobre la riqueza, y además ahora hay un momento, un ciclo político que puede ser favorable, ¿no?, a este tipo de reflexiones, y hay un momentum interesante en el que hay que volver a recuperar esta idea, ¿no? Mis últimas reflexiones son sobre la oportunidad de la presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Y un poco a la luz de lo que hemos ido escuchando estos días, pues por parte de representantes de la acción exterior, tanto europea como de la acción exterior española. Hemos escuchado mucho que a raíz de lo que ha pasado con Ucrania y la percepción que se tiene desde Europa de América Latina como una región aliada, ¿no?, que en las votaciones en Naciones Unidas apoya, que puede compartir un marco de valores y de intereses compartidos, se ha reivindicado el retorno a la geopolítica, ¿no? Y eso tiene una lectura muy positiva en términos de pensarnos como aliados políticos, ¿no? Más allá del marco de interés. Y promover la autonomía, y esa idea está muy vinculada a la idea de la autonomía estratégica de Europa. Creo que ahí es importante que la idea de la autonomía estratégica de Europa vaya de la mano de la idea de la autonomía estratégica también de América Latina, ¿no? O sea, no podemos estar pensando en que América Latina sea un salvavidas, ¿no?, tanto desde un punto de vista de mercado energético como desde un punto de vista de inversiones, como desde un punto de vista de lazos comerciales para la autonomía estratégica de Europa. América Latina necesita reforzar también su autonomía estratégica para poderse relacionar en naturaleza de igualdad con Europa. Por tanto, es importante que cuando defendamos conjuntamente esta agenda para la presidencia española de la Unión Europea, lo hagamos en esa lógica de reciprocidad, ¿no? Porque ese retorno a la geopolítica, sobre todo cuando hablamos de transiciones justas, va a implicar revisar las relaciones norte-sur, ¿no? Va a implicar revisar esas relaciones, lo que os decía antes, ¿no? Responsabilidades compartidas, pero los beneficios y los costes de la crisis climática y de la transición energética de partida son asimétricos. De partida son asimétricos. Por las relaciones comerciales, por las relaciones de cooperación, asimétricos entre países y también al interior de los países. Por tanto, pero en ese retorno a la geopolítica necesitamos ser conscientes de que el punto de partida es asimétrico. Mi segunda reflexión es, se ha hablado aquí también en esta mesa de rivales sistémicos, ¿no? Europa tiene rivales sistémicos en las potencias globales, Estados Unidos, China, y Europa se ubica o se relaciona como un rival sistémico con China por muchos elementos, por el modelo de desarrollo, por los modelos de transición, por los modelos valóricos. Creo que sería un error situar América Latina y el Caribe en medio de esa disputa de rivales sistémicos. Y hay un riesgo de que les pidamos a los colegas latinoamericanos que en esa disputa de rivales sistémicos, el modelo liberal frente al modelo autoritario, ¿no?, el modelo del desarrollo inclusivo frente al modelo del desarrollo posmoderno, al modelo de desarrollo moderno, situar a América Latina en medio y que escoja entre el rival sistémico demócrata bien portado, digamos, y el otro rival sistémico con el que no comparte valores. Creo que las señales que nos llegan al menos desde Oxfam, de las comunidades, las organizaciones, las redes con las que estamos trabajando, no quieren entrar en una guerra semántica ni dialéctica de cuál es el modelo normativo de democracia,
¿Cuál es el modelo normativo de transición verde? ¿Cuál es el modelo? O sea, necesitamos tener una relación de escucha mucho más horizontal para entender que para muchas de nuestras socias y de nuestras aliadas en América Latina, la disputa sobre la democracia, sobre esas democracias formales que formaron parte de esos procesos de transición hacia democracias electorales, no les ha resuelto muchos de sus problemas y, por tanto, igual no compran tan fácilmente una agenda de democracia o una agenda, digamos, de la agenda más normativa, ¿no? que podemos estar defendiendo. Y en la última idea, y ahí sí coincidimos mucho con lo que, bueno, me gusta coincidir mucho pues con lo que defendió tanto la Secretaría de Estado para Cooperación y hoy mismo también el director de la ECID. Cuando hablamos de esa triple transición, ¿no? La productiva, la digital, la verde, nos estamos olvidando, ¿no? Desde la narrativa europea, ¿no? Que se va imponiendo no solo para adentro, sino también hacia afuera de la transición social, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que también decía el director para las Américas de LEAS, ¿no? Las alianzas de la gente. O sea, en esa alianza renovada no podemos descuidar no solo esa agenda de cohesión social, sino también que estamos hablando de alianzas que van mucho más allá, ¿no? de alianzas mucho más gubernamentales o más tecnocráticas, ¿no? Sino que estamos hablando de alianzas de la gente. Por tanto, ahí, aparte, y eso se traduce después en instrumentos muy concretos, aparte de las Team Europe Initiatives verdes, digitales, ¿dónde están las Team Europe Initiatives sociales? ¿No? Que querríamos ver también como apuestas fuertes en esa presidencia de la Unión Europea y para renovar esa alianza, ¿no? Entonces yo me quedo aquí y luego abierta a todas vuestras preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Andrea, por esa visión tan profunda sobre las transiciones, cómo afectan a América Latina y cómo se pueden generar sinergias desde Europa, por ejemplo, hacia la región. Vamos a dar paso a Lenis Rivera para que nos muestre su visión, su enfoque en esta línea. Adelante. Muchas gracias. Pues igualmente iniciaré diciendo y dando las gracias por la invitación realizada a WWF para participar en este curso de verano. Gracias al Gobierno de Cantabria, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y también a la Fundación Carolina. Yo quisiera iniciar esta intervención reflexionando sobre lo que significa el día hoy, 28 de julio. Hoy, 28 de julio, el planeta ha sobrepasado su capacidad de recursos. Hoy es el día de la sobreproducción, sobreconsumo del planeta, ¿no? Y es interesante porque cada vez más esta fecha es anticipada, sí, y lo que significa es que estamos en números rojos. Entonces, simplemente nuestro nivel de consumo y nuestro modelo de producción actual nos lleva hasta un punto tal donde estamos superando la capacidad de regeneración de recursos ecosistémicos que nos proporciona nuestro planeta. Entonces, quisiera iniciar con eso. Recordemos hoy, 28 de julio, que estamos hablando de transición justa. Este año ha sido el día en que ya hemos superado esa capacidad natural del planeta, ¿no? De autorregenerarse. Y el día de hoy me gustaría compartir 5 puntos clave. Quisiera iniciar con un contexto un poco unido a lo que presentaba esta mañana el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ese contexto en nuestro caso, de una triple crisis, es lo que les propongo, y ha sido espectacular que Andrea haya iniciado con la intervención del panel, porque nos ha traído conceptos clave que ahora podemos operativizar. Y entre ellos es que además de una crisis climática, estamos en una crisis de desigualdad, y un poco mi aporte es que también estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad.
Y es un poco el primer punto que quisiera compartir. Seguidamente voy a también hacer una aproximación conceptual sobre todo lo que consideramos la evolución del concepto de transición justa en el tiempo, las diferentes visiones también que se suman en este concepto desde Latinoamérica, desde Europa, un poco para observar puntos de encuentro, la misma propuesta que tiene WWF como una organización ecologista ambiental de conservación sobre este concepto de transición justa, y finalmente quisiera aterrizar en lo que son los instrumentos para implementar este concepto o principio de transición justa, como son las estrategias de transición justa o los planes de transición justa. Entonces, iniciando con el contexto y de esta triple crisis climática, quisiera recordar que de hecho estamos actualmente en lo que es la sexta evaluación de lo que es el cambio climático que desarrolla el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, mejor conocido como el IPCC. Esto es un arreglo, digamos, un organismo adscrito a la ONU y también a la Organización Mundial de Meteorología, que tiene la particularidad que además de reunir a los científicos más importantes del mundo, también influye y presenta recomendaciones a los tomadores de decisión. Y en el caso de esta sexta evaluación hay 3 informes que se han presentado. El año pasado se presentó el informe que tiene que ver con la geofísica del clima, y este año se han presentado 2 muy importantes que tienen que ver justamente con el impacto y también la mitigación del cambio climático. Y el primer informe de la geofísica del clima lo que nos dice es que hay una certeza total de que existe un impacto de la actividad humana sobre los niveles de calentamiento global. Esto lo que quiere decir es que si existe esta relación, también existe la posibilidad de que podamos incidir en esa disminución de gases de efecto invernadero. También el informe lo que nos dice es que nos encontramos la trayectoria que nos asoma todo lo que son las LDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que no son más que los planes climáticos que presentan los países para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París, aún cumpliendo la ambición de los objetivos de reducción de emisiones que se han presentado, no nos encontramos en la trayectoria de cumplir el objetivo global que nos hemos marcado como sociedad, que es no superar 1,5 grados de calentamiento global medio. Entonces, y es importante porque a veces decimos 1.5, a ver, actualmente estamos ya en 1.1 de promedio de calentamiento global. ¿Y qué significa un poco más? Significa muchísimo. De hecho, en 2018 el IPCC presentó también un informe de lo que sería esa diferencia de medio grado, entre 1.5 y 2 grados centígrados. Y la diferencia es millones y millones de personas que pueden ser afectadas directamente por los impactos del cambio climático. Y justamente esto lo atraviesa la desigualdad, porque son los más vulnerables a estos impactos del cambio climático, son las personas más pobres. En los países también que se encuentran en vías de desarrollo. E incluso después, más adelante, cuando veamos otros elementos que nos van a permitir matizar el mismo concepto de transición justa, veremos que también en los países desarrollados encontramos otros conceptos como el de pobreza energética, que también está afectando a las poblaciones y que de alguna manera también está siendo impactado por todas estas crisis. Entonces se suma a esta crisis climática la crisis de la pérdida de biodiversidad, y entonces es que según el índice de Planeta Vivo del año 2020, entre 1970 y 2016, en promedio un 68% de las especies que son valoradas por este índice tienen una reducción de un 68% en biodiversidad. Y estos son números terribles, en realidad son terribles. A veces yo siento que son fríos los números, por eso cuando digo millones de personas, me repito, millones de personas. O cuando veo un porcentaje de 68% de pérdida de especies vertebradas que están bajo el estudio de este índice, es que es un 68%. Entonces lo vuelvo a repetir un poco para interiorizarlo y poderlo comprender. Esto significa que
que la crisis de la pérdida de biodiversidad está retroalimentada también por el cambio climático, pero a su vez también afecta los factores de desigualdad. Entonces, son crisis que se retroalimentan y que se potencian mutuamente. Pero algo que también, y recientemente también lo veníamos conversando, es que es la posibilidad que tenemos de poder incidir en estos factores. Entonces, uno de los conceptos que últimamente escuchamos mucho, el concepto de transición justa, pero es un concepto de larga data, es un concepto que viene desde la década de los 80, que tiene un origen del movimiento sindical fuertemente arraigado en su historia, y es un concepto que yo calificaría un concepto en evolución. Y en algún otro panel alguna vez también lo dije, es un concepto histórico, un concepto que se construye históricamente, que refleja un poco el momento. Y también me atrevería a decir que es un concepto en disputa porque tiene una agencia transformadora muy importante. Entonces hay diferentes actores nacionales e internacionales que intentan incidir en lo que es la definición, lo que abarca este concepto, que puede realmente llegar a comprender, ¿no? Entonces, y aquí voy a entrar un poquito a las visiones. ¿Qué se entiende? No es lo mismo lo que entendemos de transición justa. También hace un par de meses me encontraba en un foro de finanzas sostenibles y se referían a algunos actores del sector financiero a la transición justa, pero la transición justa la veían más como un instrumento que te permite desarrollar proyectos y básicamente podría ser un check en mi lista de todo lo que debo cumplir, o puede ser también un factor transversal, que si el proyecto a financiar lo contempla, pues está de alguna forma cumplida. Y decían un poco ya luego de terminar el panel, pero ¿por qué esto de tener que debatir y hablar de qué se trata el concepto de transición justa? Y es porque realmente esa agencia transformadora que guarda en sí es importante que pueda ser conversada y compartida. En la región de América Latina, durante la pandemia, bueno, estamos en pandemia, pero digamos que en las primeras acciones que se desarrollaron a nivel de la sociedad civil y organizada y no organizada, intelectuales, representantes de la academia, se manifestaron declaraciones donde se apostaba por una recuperación transformadora. Justa y transformadora. Entonces, y una visión donde se intentaba ir más allá de la mera idea de lo que es una transición justa, apostando ya más por una idea de transformación. Y esto se une a esa idea y a ese concepto de transición justa que, como les indicaba al principio, muy digamos, orientado en sus orígenes al movimiento sindical, a todo lo que ha agregado el concepto de transición justa en las últimas décadas, en especial de los movimientos antiglobalización de la década del 2000 y también lo que ha agregado de las cumbres paralelas. Estos son los pueblos, las cumbres que se hacen alternativamente a estos procesos internacionales de negociación de cambio climático. Entonces, la región latinoamericana a este concepto de transición justa suma la idea de diversificación económica, es algo, el reconocimiento del conocimiento de los pueblos, que es también importante, también las expectativas que tienen las comunidades, los territorios, las poblaciones indígenas, enriquece el concepto de transición justa. Y también, efectivamente, en el caso de Europa, el concepto de transición justa forma parte del Pacto Verde Europeo. El concepto de transición justa está recogido en el preámbulo del Acuerdo de París también, y por otras declaraciones internacionales a nivel de negociaciones de cambio climático, como la Declaración de Silesia del año 2018, que es específica y de gran impacto, porque además se hizo en esta región carbonífera por excelencia, sobre transición justa. Y en el caso de Europa, el Pacto Verde Europeo recoge la transición justa y de hecho propone también
un fondo de transición justa que ya tiene su reglamento de transición justa, propone el desarrollo de planes de transición justa, planes territoriales de transición justa, que es un requisito previo para poder acceder a estos fondos. En este caso, estamos viendo una perspectiva de la transición justa más unida a la idea de poder mitigar los efectos que puede tener el proceso de transición sobre algunos sectores económicos y el empleo en estos sectores económicos. Y vemos que, claro, cada vez más se empuja a que este concepto de transición no sea solamente un tema de mitigar los impactos de los empleos, pérdida de empleo, transformación de empleo en estos sectores, sino que vaya más allá y contribuya a un contexto más amplio de transformación. Entonces, aquí en este punto, desde WWF, el año pasado, en la cumbre de Glasgow, presentamos un documento de discusión denominado Una transformación energética justa, ¿no? Ya un poco interiorizando y hablando no solo ya de transición justa, sino de transformación energética justa. Y justamente para poder integrar esta importancia de que esté conformada por políticas sociales, este concepto también tenga como objetivo habilitador el poder reducir esa pérdida de biodiversidad y, por supuesto, que el concepto de transición justa permita la mayor ambición climática posible, porque la mayor ambición climática posible será la que proporcione la mayor justicia posible, porque como hemos dicho, los más vulnerables justamente son los que menos están contribuyendo justamente al cambio climático. Entonces, de allí que la mayor ambición pues resulte más justa. Y finalmente, que el punto que también quería tocar es el de las estrategias de transición justa. Realizamos también previo a la cumbre de Glasgow un análisis de las NDC presentadas por algunos países de América Latina. Desarrollamos una herramienta que permitía evaluar cerca de 20 indicadores, en su mayoría cualitativos, y algunos de ellos orientados obviamente a considerar cuál era el nivel de ambición, es decir, los objetivos de reducción de emisiones, también conocer si se estaban presentando aspectos sectoriales, entonces en qué sectores me estoy proponiendo como país hacer una reducción, pero entre estos indicadores analizamos indicadores de cambio sistémico y justamente una de las variables era la transición justa, era para ver si estaban en estos índices actualizados, se estaba considerando la transición justa en América Latina. En la mayoría de los NDC analizados está presente la transición justa, pero está presente a nivel de principio. No está con esta proyección de cómo vamos a implementar esta transición justa. Cómo pasamos de un principio o de un aspecto transversal a un aspecto que permite generar esa transformación. Entonces, yo quisiera un poco hablar de estos instrumentos de estrategia de transición justa, algunos vinculados a leyes de cambio climático y transición energética, pero que no necesariamente tienen que estar vinculados a ellos, pero lo que sí debe estar es, por supuesto, vinculado a estrategias de largo plazo o a objetivos de reducción. Entonces, es importante justamente que en la región se pueda considerar la importancia de poder definir estos objetivos de reducción sectoriales y poder iniciar con esa visión de poder tener estrategias de transición. En el caso de España tiene una estrategia de transición justa que fue ya aprobada, que fue presentada y aprobada como parte de un marco ministerial que fue titulado el Marco de Clima y Energía, ¿no? Esta es una de las experiencias, como también estamos hablando un poco de proposiciones en este nuevo contexto del año que viene de la presidencia europea española, pues quisiera traerlo a la mesa, decirles que efectivamente, de hecho, España durante la COP25, que como saben se desarrolló en Madrid justamente porque había un contexto de conflicto social en Chile y España propuso el desarrollo de la COP25 en Madrid, y en el contexto de esta cumbre el gobierno español presentó una
una iniciativa conjunta con el gobierno del Perú justamente sobre empleo justo, ¿no? Más orientada a una visión, claro, de empleo, de impacto en los sectores más afectados, pero un antecedente interesante. El año pasado en Glasgow también hay una declaración un poco ya más específica, no como la declaración de Silesia, sino más específica para el sector del carbono, donde algunos de los grandes productores de carbón, lamentablemente no tal vez algunos de los más grandes en mi opinión, se suscribieron a esta declaración diciendo que implementarían y buscarían implementar este tipo de proyectos y estrategias de transición justa. Entonces, pues lo pongo sobre la mesa, es un tema interesante, es un tema importantísimo, pero sobre todo ver posibilidades de cómo esto se puede materializar, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo, un concepto, un principio que ya ha sido reflejado a diferentes niveles, a nivel internacional, en algunos casos también a nivel nacional, cómo puede implementarse y cómo puede haber cooperación y colaboración también en esta área. Muchas gracias, Lenis. Muy interesante tu presentación. Inquietante los datos que ofrecías sobre biodiversidad. Es, digamos, para hacerse una serie de preguntas, autoanalizarse, ¿no? Como humanidad hacia dónde vamos. Y muy interesantes también los instrumentos, digamos, para poner en marcha esta transición justa. Seguramente va a generar debate en la mesa posterior. Voy a ceder ahora la palabra a Rita da Costa, de nuevo de la OCDE, para que nos ofrezca su visión. Ya estuvo con nosotros esta mañana. Adelante, Rita. Gracias. Voy a ser breve y a intentar complementar un poco lo que nos comenzó contando Andrea sobre el gran debate desaparecido de esa transición justa, que es la transición social, tan importante para hacer frente a lo que os presentaba como la trampa de vulnerabilidad en la región, ¿no? El hecho de la existencia de ese gran porcentaje, ese 37% de la población en América Latina vulnerable, debido obviamente a la informalidad y a la falta de protección social. Entonces, presentando sobre todo qué es lo que la cooperación internacional, y en este caso la cooperación Europa con América Latina, podría hacer en apoyo a esta transición social. Entonces, obviamente el escenario ya lo han planteado, lo hemos planteado esta mañana y ahora Andrea, una situación de incremento de desigualdad con un aumento del 2,9 como consecuencia de la crisis del COVID, obviamente impactado aún más por el incremento de la inflación con el conflicto de Ucrania, y gobiernos con menos capacidad de acción, ¿no? Eso también lo comentábamos. Y un aspecto positivo, los grandes aprendizajes que han tenido los gobiernos latinoamericanos durante la crisis, ¿no? En términos de identificación de esas poblaciones vulnerables. Entonces, esa es un poco la situación, ¿no? Me gustaría plantear el tipo de cooperación, como decíamos esta mañana, una cooperación que debería de enfocarse tal vez en dos ángulos. Por una parte, una cooperación dirigida a apoyar a América Latina en esos procesos transformadores, ¿no? Que decíamos de ese nuevo contrato social. Y ahí tenemos algunos elementos importantes que hemos planteado en perspectivas económicas de América Latina, en el LEO, ¿no? Dónde poner el foco para fomentar esta transición social. Por ejemplo, como decía, aprendiendo de esa identificación de poblaciones vulnerables, consolidando, avanzando hacia sistemas de protección social que abarquen a esos trabajadores informales, por ejemplo, o sea, a través de unas formalizaciones, flexibilizando cotizaciones a sistemas de protección social, que incluyan a trabajadores que tengan ingresos por debajo del salario mínimo.
También haciendo esto que llamamos en el centro, considerando el informal is normal, ¿no? O sea, también avanzando hacia sistemas de protección social en los que la cobertura no dependa de la situación laboral. Entonces, por una parte, prioridad dentro de esa transición social, el focalizar hacia las políticas a los vulnerables e informales, ¿no? Esos sistemas de protección social. Por otra parte, el análisis enfocar la unidad de análisis en los hogares. Creo que, como decía también esta mañana, casi 70% de los latinoamericanos viven en hogares informales o mixtos. O sea, hay posibilidades ahí también de intentar hacer cambios en términos de protección social a través de detectando posibilidad de acceder a protección social a través de otros miembros del hogar, o que son formales, o por ejemplo a través de identificar mejor cuál es la vulnerabilidad que existe realmente en un hogar, ¿no? Que cuenta con varias personas informales. Entonces, segundo punto, ese enfoque, esa unidad de análisis en el hogar. Tercero y último, el tema de género. Obviamente, no voy a repetir, ya hemos comentado aquí, ¿no? Cómo ha afectado la crisis del COVID a las mujeres. 38% de los trabajos ocupados por mujeres que se destruyeron durante la crisis del COVID, frente al 21% por el lado de los hombres, ¿no? Sobre todo porque las mujeres ocupan esos trabajos que han sido más afectados por la crisis, como pueden ser servicios, comercio, turismo y hostelería. Entonces, volviendo hacia atrás, apoyo de la cooperación internacional a esa transición social, apoyando ese contrato social o ese pacto social, ¿no? Que mire a los vulnerables, a un análisis por unidad de hogar y esa mirada de género, muy importante. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, apoyo de la cooperación internacional de la Unión Europea al papel que tiene la región de América Latina en ciertos acuerdos internacionales. Por ejemplo, tenemos por una parte acuerdos a nivel internacional que ayudan a esa reducción de la desigualdad, como comentábamos esta mañana, el tema de evasión de impuestos. Entonces, cómo Europa puede apoyar a la región en la implementación de esos acuerdos, ¿no? Que se han hecho a nivel internacional para que se hagan factibles. Por otra parte, obviamente, como comentaba también Andrea, el diálogo, la necesidad de ese diálogo sobre cómo hacer las transiciones digital y la transición verde justas. Entonces, aquí es, por ejemplo, en materia de transición verde, es sobre todo muy importante el establecer esas mesas de diálogo entre la Unión Europea, América Latina, sobre cuáles son los efectos, ¿no? Que esa transición verde que se impone en Europa y que se impone por Global Europe a otras regiones, cuáles son los efectos que va a tener en América Latina. Efectos, por ejemplo, a través de las exportaciones van a ser claros. Por ejemplo, en América Latina va a tener que adaptarse, va a requerir ciertos costes, va a requerir pérdidas de empleo en la región. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Cómo las medimos y cómo apoyar, ¿no? Cómo capacitar también para entender cuáles son esas consecuencias. Eso por una parte en materia de transición verde. También en transición verde los costes no van a ser solo a través de exportaciones, también la región se va a ver afectada en costes en términos de importación, porque en Disease National Determined Contributions, ¿no? La mayoría, creo un 80%, más de un 80% de los países de América Latina se han comprometido con las energías renovables, pero esto va a imponer un coste alto porque son estos environmental goods que son importados en la región, con lo cual va a tener también un coste muy elevado si vamos a querer materializar, ¿no? esos compromisos que hemos hecho, que la región ha hecho en esos National Determined Contributions. Entonces, ¿qué espacios se tienen que crear, ¿no? Para que haya ese entendimiento de cuáles son los costes y cómo mitigar esos costes? Entonces, una vez más,
Concluyo apoyos en la transición social, a un contrato social, a la reducción sobre todo de la trampa de la vulnerabilidad, por una parte, y por otra parte a políticas domésticas, apoyo a políticas domésticas, y por otra parte un apoyo al papel de América Latina en el cumplimiento de ciertos acuerdos internacionales que pueden también apoyar mucho a nivel doméstico en la región. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Rita. Muy en la línea de lo que comentabas esta mañana y con una intervención muy complementaria a la que han hecho Andrea y Lenis, precisamente cómo la región debe hacer frente a estas transiciones, qué instrumentos poner en marcha y sobre todo cómo hacerlo desde un enfoque integrador e inclusivo, resiliente, ¿no? Sería la palabra de alguna manera, para ayudar precisamente a incluir a estas poblaciones más vulnerables, ¿no? Es en definitiva poner en marcha estos sistemas hacia estas transiciones con un enfoque humano, ¿no? Vamos a dar paso a un debate, seguramente hay preguntas por parte de la audiencia. Si quieren levantar la mano, Fran les puede hacer llegar el micrófono. José Antonio. Sí. No puedo resistir 10 minutos sin hablar, parece, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha estado muy bien, ¿no? Muy complementario, como se ha dicho, y muy sugerente. Yo quería comentar y preguntar a Andrea por uno de los elementos que ha mencionado, ¿no? Y es la necesidad de buscar conjuntamente la autonomía estratégica, ¿no? Aunque es un término que no se entiende igual en la Unión Europea y en América Latina, porque también los condicionantes son distintos, ¿no? Pero en particular, en algunos de los textos que hemos elaborado, en un seminario anterior, señalamos que la búsqueda conjunta de autonomía estratégica tiene que servir, sobre todo, para romper con la lógica de bipolaridad emergente que se había empezado a definir en el escenario internacional. Esa idea de que efectivamente hablamos de rivales sistémicos, pero pensando no tanto en Europa, como decía Javier Niño, sino pensando en Estados Unidos y China, ¿no? Y esa percepción que se ha extendido en América Latina de que eso es algo como inevitable, ¿no? Y que hay que elegir, ¿no? O que se plantean difíciles dilemas en términos de elección. Siempre, vamos, lo que hemos venido diciendo en algunos seminarios de la Fundación es que eso es analíticamente incorrecto y además políticamente no deseable, porque sitúa tanto a América Latina como a la Unión Europea en una posición de subordinación estratégica. Y necesitamos autonomía juntos, ¿no? Para, frente a una agenda de competencia geopolítica, ¿no? Ser geopolíticos de la única manera que podemos serlo los europeos y entiendo los latinoamericanos, que es afirmando una agenda de desarrollo, de igualdad de género, de lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nuestros valores compartidos, en la medida que lo sean, ¿no? Nos hacen adoptar una posición en el sistema internacional. Y si esto ya era cierto antes del 24 de febrero, ahora lo es más, en el sentido de que, como ocurrió con el 11 de septiembre, la guerra de Ucrania está securitizando fuertemente la agenda de las relaciones internacionales. Se está volviendo a imponer lógicas de guerra, prioridades, gasto de defensa que se incrementa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, europeos, latinoamericanos, tenemos en este momento que afirmar conjuntamente nuestra autonomía estratégica defendiendo esa agenda de desarrollo, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Esto tiene, y es el segundo comentario, una traslación al debate que hay sobre las matrices de política exterior en América Latina, que hemos venido siguiendo en estos meses. Y por decirlo de una manera muy gráfica, es importante porque además se refleja en la aparición de esos nuevos gobiernos progresistas, siguiendo el trabajo del colectivo Nuevas Voces de Política Exterior de Chile. En Chile hay dos grandes foros de estudio de política exterior que están separados, además, es muy interesante, generacionalmente. Los mayores, que ya fueron ministras y ministros de Asuntos Exteriores, expresidentes, que es el Foro de Política Exterior, y luego un conjunto de jóvenes, ¿no? Que es Nuevas Voces de Política Exterior. No hace mucho incluso publicaron un volumen colectivo sobre este asunto. Entonces, este colectivo nos dice, miren, por una parte tenemos también un grupo de chilenos ahí importante, están liderando todas estas discusiones, tenemos este enfoque que se llama el no alineamiento activo, que han preconizado el profesor Jorge Heine, Carlos Ominami y algunos más. Entonces, el enfoque de no alineamiento activo lo que plantea es que en una situación como la actual hay que recuperar el espíritu de Bandung,
¿no?, de los años 50 y, claro, esto ha sido cuestionado porque parte de la premisa de que eso ya está, la bipolaridad ya está y entonces es inevitable. Y el no alineamiento, pues, en fin, consiste básicamente en tratar de rehuir, ¿no?, la adhesión a uno u otro bloque, el dilema que se plantea y tiene, curiosamente, esto ha sido encabezado por algunos sectores, estos autores que he dicho, que son progresistas, pero, digamos, también de personas que vivieron la Guerra Fría, que son de edad avanzada. Creo que, insisto, que el factor generacional en este caso es importante por las referencias históricas, la lectura que se hace de la historia a la hora de construir esta matriz de política exterior. Hay una versión más a la derecha que es la neutralidad activa. No estoy siguiendo la argumentación de este colectivo. Neutralidad activa es una agenda que despolitiza la política exterior, ¿no?, por muy contradictorio que esto pueda ser. Dice, miren, nosotros tenemos que tener una agenda estrictamente comercial y olvidarnos de la disputa geopolítica y lo que hay que hacer es acuerdos de libre comercio. Bueno, pues esto lo ha representado el gobierno de Duque o lo representa ahora, en cierta manera, el gobierno de Lacalle Pou en el Uruguay. Y frente a esas visiones, lo que se plantea por parte de estos jóvenes analistas chilenos es el enfoque de autonomía estratégica, pero adaptado a las circunstancias latinoamericanas. Y es muy interesante porque el enfoque de autonomía estratégica, que aunque no es diferente al europeo, entronca con el europeo, lo que está diciendo es que la política exterior tiene que hacer frente a los problemas globales, tiene que contribuir a una buena provisión de bienes públicos globales, en materia de clima, en materia de biodiversidad, etcétera, etcétera. En primer lugar, tiene que ser, por lo tanto, una política exterior verde. Y para el caso de Chile nos dicen, además, es un país oceánico y, por lo tanto, tiene una responsabilidad en algunos de esos bienes comunes, como es el océano, el cuidado de los océanos, aún mayor. Así que verde y azul es una política exterior turquesa. Y utilizan esta expresión, que es muy bonita, además, ¿no? Y, finalmente, tiene que ser una política exterior feminista. Un dato interesante es que cuando uno examina la composición del gabinete de Boric en Chile y, en particular, quienes han ocupado los puestos de responsabilidad en la Cancillería, quien está ahí representado es el enfoque de política exterior turquesa y de política exterior feminista, ¿no? O sea, se ha impuesto, por lo menos en la composición del gobierno, por el cambio generacional que se ha producido en Chile, se ha impuesto este colectivo y están orientando en ese sentido la política exterior de ese país. Yo tengo la impresión de que algo de eso hay, aunque no así formulado. Chile es el lugar donde más claramente se han formulado y modelizado estas propuestas de política, ¿no? Pero tengo la impresión de que algo de eso hay también en el caso colombiano, pero todavía nos falta, no se ha producido una decantación, ¿no? Bueno, ¿por qué comento todo esto? Porque creo que hay una agenda euro-latinoamericana muy interesante respecto a cómo estar en el mundo, cómo construir nuestra autonomía estratégica conjuntamente y cómo hacerlo en torno a una agenda que defiende el multilateralismo, que trata de promover los bienes públicos globales, ¿no?, que quiere promover una política exterior feminista y quiere promover una política exterior turquesa, ¿no?, digámoslo así. Nosotros lo formulamos de otra manera, pero mi impresión es que por ahí deberíamos irnos acercando a la agenda de la cumbre, ¿no? No tanto, quizás, en pedir alineamientos estratégicos frente a la guerra de Ucrania, ¿no?, que también, o no tanto, quizás, ¿no?, en ver a América Latina como una proveedora de materias primas y de alimentos ahora que nos hace falta, ¿no? Porque, también lo he mencionado en estos días, lo que tenemos que tener es una agenda de transformación de las estructuras productivas conjuntas que también les sirva a ellos para sus transiciones. Muchas gracias. Bueno, me temo que estamos compitiendo, estamos en la peor franja, ¿no? Hace sol, deseáis playita, estamos al jueves, entonces, bueno, os animamos a preguntarnos, ¿no? Pero yo creo que ya ¿voy o no? Ah, ok. Pero para responder un poco, bueno, para responder las preguntas de José Antonio ya, o sea, ya te provocan un montón y no sé hasta dónde yo tengo una respuesta que pueda ayudar al debate, ¿eh? Pero, o sea, yo cuando para mí el tema de la autonomía estratégica, que tiene distintos componentes, ¿no?, también leída desde América Latina, me interesará mucho conocer esas percepciones, esos estudios de los que estabais hablando, ¿no? Uno que se estaba empujando desde el Servicio de Acción Exterior Europeo, no sé qué otra institución.
porque yo no tengo, o sea, no tengo tan claro, ¿no?, que desde América Latina la asociación con Europa muchas veces sí se ha percibido como un contrapeso, obviamente, a una asociación, en los acuerdos comerciales, ¿no?, del ALCA, ahí ahí Europa jugó un peso de alternativa geopolítica muy importante para cargar, de una alternativa mucho más social, ¿no?, frente a acuerdos que podían ser mucho más, digamos, instrumentalizadores, ¿no? Pero en estos momentos en los que la oferta se ha ampliado, en los que la propuesta que puede estar llegando desde Europa tiene ese poder normativo del que tú hablabas precisamente ayer, pero ese poder normativo creo que tiene que entrar en interlocución con otras propuestas que existen, que vienen desde la propia región. O sea, cuando hablamos de transiciones verdes, ¿no?, justas, o transiciones energéticas justas, desde América del Sur sabemos que hay un pacto ecosocial que hace muchísimo tiempo que se está discutiendo, negociando, y que parte un poco de esa realidad de lo que ha sido el extractivismo, el neoextractivismo y el riesgo que podría haber ahora de un neoextractivismo más verde, donde hay una aproximación que a veces nos supera, yo creo, al modelo europeo. Y ahí voy a hacer referencia a un antropólogo colombiano con el que yo no me acabo de sentir muy cómoda tampoco, porque nosotros al final, o sea, nuestros modelos mentales parten de parten, ¿no? Pero Gustavo Escobar, que no sé si lo habéis leído en alguna ocasión, claro, Gustavo Escobar lo que plantea es, hay un elemento, el Estado neoliberal, ¿no?, es un modelo, digamos, de desarrollo en que todas podemos estar de acuerdo en que no es el deseado, ¿no?, y que desde distintas posiciones lo hemos combatido y lo estamos combatiendo, ¿no? Después hay otro modelo de Estado que es el Estado social, ¿no? Es un Estado que es probablemente el modelo que defendemos más desde Europa, ¿no? Es un modelo... Hoy Antón, ¿no?, estaba hablando de crecimiento. No podemos pensar el desarrollo sin crecimiento. Bueno, el Estado social es un poco eso, ¿no? Es un capitalismo domesticado, un capitalismo que compensamos, ¿no?, digamos, desde políticas públicas, mecanismos de protección social, para que sea un crecimiento, pero que genere de alguna manera niveles de bienestar. Desde muchos lugares de América Latina están ya diciendo que no es suficiente, ¿no?, que ya se necesita avanzar hacia un estado de transición civilizatoria. Se emparenta un poco con las teorías del decrecimiento, pero yo creo que va un poquito más allá y de alguna manera cuestiona, ¿no?, cuestiona ese modelo de Estado social, que sería un poco la propuesta que nosotros, y insisto, Oxfam yo creo que se sitúa mucho más en ese modelo de Estado social, y cuando hablamos de transiciones verdes justas nos situamos en ese modelo de Estado social. Ahora, ¿son suficientemente transformadoras? Y para las realidades de América Latina, que viene también de cosmovisiones, ¿no?, y de realidades en el territorio completamente distintas, ¿va a ser suficiente o tenemos que entrar, sobre todo en el ámbito más de lo local, lo comunitario, a interlocutar, a escuchar, ¿no? Y yo creo que ahí quizás ese ejercicio un poco de humildad, ¿no?, de pensar, bueno, ese modelo es un modelo, lo vamos a defender, pero ahí se acaba un poco nuestra propuesta. Se acaba en el Estado social, donde ubicamos nuestras transiciones energéticas justas, o podemos estar pensando que igual nos piden un poquito más. Y eso, para mí, eso es lo mismo que con democracia, ¿no? O sea, es el mismo paquete que cuando decimos vamos a defender, y todos somos demócratas y todos vamos a defender la agenda de la democracia, pero ¿hasta qué punto la agenda de la democracia que nosotros defendemos es una agenda que nace de donde nace? O sea, cuando criticamos las democracias iliberales, y las criticamos todas, a veces ponemos en el paquete las democracias iliberales, o de las democracias que no nos gusta y que no queremos apoyar, otros modelos o modelos alternativos que pueden estar siendo válidos, que pueden estar dando respuestas, que pueden estar dando resultados, ¿no? Por tanto, yo creo que cuando entramos en conversaciones sobre la autonomía
estratégica, probablemente las sendas y las avenidas, es verdad, son las avenidas de la transición que llevan a una transformación, pero igual el punto de partida no tiene por qué ser necesariamente, ¿no?, el modelo del que partimos nosotras, ¿no? Yo lo dejo aquí porque mis compañeras igual quieren añadir. Bueno, sí. Me gustaría un poco lo que hablabas de la territorialidad, ¿no? Entonces, un poco esos elementos que componen también en la práctica lo que es la transición justa, ¿no? A ver, estamos en estas cosas de que se hacen y se hacen, pero es importantísimo también, hicimos un análisis de cómo podíamos evaluar los planes territoriales de transición justa que se están presentando ante la Comisión Europea. Identificábamos unos 10 principios, estoy hablando del caso europeo, ¿no?, en este momento, 10 principios, ¿no?, que deberían recogerse en estos planes, y uno justamente, claro, es la territorialidad, ¿no? Porque pasa que también esta idea de que sea beneficioso para el territorio, que realmente la transición justa no vaya solo de costes, sino que la población, las comunidades que forman parte de estos proyectos que se pueden hacer en el marco de la transición justa, porque vamos, estos planes recogen proyectos que se tienen que implementar en el territorio, y la idea de que estos proyectos impulsen una transición justa en el territorio, una transición verde que genere empleo verde, empleo digno, es lo que va motivando, pero esto tiene que pasar por un diagnóstico local, ¿no? Un diagnóstico de qué es realmente lo que la comunidad está necesitando. Tal vez se cree que va impulsado más hacia el área de un proyecto de energía renovable, pero tal vez es un proyecto de turismo sostenible, porque esa comunidad también tiene esa potencialidad, ¿no? Entonces es uno de los principios y mecanismos que están allí también considerados. El otro, por supuesto, también es la participación público-privada, ¿no? Entonces es esto cómo la inversión se hace presente para estos proyectos de transición, para que sean proyectos sostenibles, que se mantengan en el tiempo, ¿no? Que puedan generar también un tejido productivo para la localidad. Yo hablo de esto y me recuerdo igualmente los proyectos que se desarrollan a nivel de cooperación internacional, ¿no? Pero un poco veamos que están con el matiz que están orientados justamente a transición justa, ¿no? También la planificación, esto ya es un contexto más nacional, pero también regional, es importantísima la planificación. La transición justa requiere planificación, requiere anticipación. Cuanto más anticipada, más ordenada será la transición. Entonces es una clave, una palanca importantísima de la transición, ¿no? Entonces es como vamos perfilando la idea de cuáles son los elementos que deben integrar esos planes. Principios como el que contamina paga también. Entonces, presentes, ¿no? como parte de estos planes o estrategias, o cuando ya hablamos de una discusión un poquito más de un alto nivel a un nivel más operativo, ¿no? Solo para contribuir. Sí, añadiendo también, estoy totalmente de acuerdo, si entendí bien, con Andrea, que tal vez el estado social, este estado social, ¿no? Este capitalismo domesticado no es tal vez, digamos, la última meta a la que podemos aspirar, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en todo el tema medioambiental, ¿no? Como partimos en su comienzo desde hace muchos años se habla del green growth, ¿no? Y ahí estaba el crecimiento como el elemento fundamental y green, ¿no? Y ahora hemos dado un paso más allá y vamos al green just transition, ¿no? Entonces, seguramente no creo que hayamos alcanzado ese modelo alternativo que estamos buscando, y muestra de ello es, como nos decía Lenis, que hoy es el día, ¿no?, en que por primera vez la Tierra no se está regenerando
El día de la sobrecapacidad, del planeta, sí, sí, y que cada vez es antes, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, o sea, eso nos dice que probablemente la transición verde justa es como una especie de medio camino, ¿no? Es uno de los alternativos, totalmente de acuerdo, seguro hay mucho que buscar en el medio local, ¿no? Es un poco como comparación, es como el compararlo entre el incluir a la mujer en un sistema o el tener un sistema matriarcal, ¿no? Entonces un poco creo que estamos ahí en esa diferencia que también, que todavía no hemos llegado a todo lo transformador posible. Gracias. ¿Más preguntas por aquí? Hola, hola. Sí. Si no se lanza nadie, yo voy a plantear una, no muy filosófica, pero me ha gustado mucho, bueno, me ha gustado mucho las tres, lo primero, y me ha llamado mucho la atención, o sea, con respecto al curso que tuvimos el año pasado, esto de recuperar una noción clave como es la de transición justa, que a lo largo de este curso es cierto que al calor de lo acontecido este último año en Ucrania, parece como que estaba saliendo menos. O sea, yo recuerdo en el curso del año pasado es algo que nos preocupaba y que estaba constantemente casi en todas las mesas redondas que tuvimos. Y en este ha salido un poquito menos, pero porque yo creo que es inevitable. En el fondo, lo que nos preocupa es que se produzcan las transiciones y parece que lo de justicia va un poco después, ¿no? En todo caso también, y un poco vinculado con tu presentación, Andrea, me ha gustado también mucho esa clasificación que has hecho, ¿no? De esas 4 dimensiones que tendría la transición justa. Pero con la primera, esta que denominabas justicia de proceso, ¿no? Que se tenga voz y que se consulte previa y que se participe, no sé si en el fondo eso choca un poco con lo que sería un proceso participado o legítimo. Entonces, por eso digo y advertía que no quiero ponerme en un debate muy filosófico, pero ¿estamos hablando de justicia en sentido de justicia socioeconómica y de exclusiones o estamos hablando de participación y de legitimidad? Aunque parezca, o sea, entiendo que todos queremos y anhelamos que todos los procesos sean participados, legítimos y justos, pero si al final a todas las palabras las hinchamos con más dimensiones, las edulcoramos y pierden su sentido. Entonces, ¿cómo lo estabas entendiendo concretamente? Sí. No, bueno, lo hemos hablado, ¿no, Fran? O sea, que el año pasado empezamos esa reflexión sobre transiciones justas y este año, pues la guerra de Ucrania o sea, que estamos hablando más de alternativas a la transición energética, ¿no? Una transición energética acelerada por una crisis energética y a veces parece que hablamos más de seguridad energética que de transiciones energéticas justas, ¿no? Qué bien que hayamos podido recuperar hoy ese concepto de no tanto de seguridad energética y dónde vamos a garantizar y a buscar nuestra seguridad energética, sino hablar de transiciones verdes justas en ese sentido de que nadie quede atrás, ganadores, perdedores, distributivo, etcétera, y después ese elemento de transformación, ¿no? Que porque no viene, no es un given, digamos. No, o sea, tu interpretación es la correcta, ¿eh? O sea, cuando desde Oxfam veíamos desde un punto de vista de justicia, ¿no? Y además porque lo hemos trabajado mucho en inglés, ¿no? Entonces es procedural justice, distributional justice. Entonces, pero si realmente lo traducimos a conceptos, ¿no? más nuestros y que ya existen, efectivamente significa tener voz política en el diseño de las políticas. Y en todos los niveles, ¿no? O sea, buena parte de lo que hacemos nosotros ahora en el COP para Egipto es traer a ese activismo juvenil amazónico a que estén en las COPs. O sea, los niveles de intermediación que hay, y nosotros somos un nivel de intermediación que hay, ¿no? También en los foros globales, regionales, nacionales, son altísimos, ¿no? Entonces, y efectivamente es dar voz política a los que están siendo, a los que están recibiendo el impacto de la crisis climática y a los que probablemente van a ser perdedores. O sea, si no tenemos medidas compensatorias, pueden ser perdedores de las transiciones. Igual algunos no son perdedores de las transiciones porque no están ni inseridos económicamente, o sea, pueden ser perdedores de las transiciones en el sentido en el que ahora, por ejemplo, una colega, ¿no? Que nos está produciendo un papel, Maristela,
Svampa, estaba hablando del triángulo del litio, ¿no? El triángulo del litio en Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? El nivel de concentración en la cadena de valor del triángulo del litio es brutal. Los que van a tener la capacidad en la cadena que tiene más valor es la empresa automovilística y mucha empresa también tecnológica, ¿no? Y en la capacidad de extracción del litio son empresas fundamentalmente norteamericanas. O sea, si no pensamos bien cuál va a ser y se concentra en esa zona desértica, un poco de Atacama, ¿no? de Sudamérica. Como si no pensamos bien desde un punto de vista no solo de compensación, sino también de voz política. Ella está explicando muchos de los casos donde no hay consulta previa, ¿no? Y las propias leyes de los países, aun habiendo ratificado el convenio 189 de la OIT, no garantizan que se produzca la consulta previa en el territorio, con los colectivos. Entonces, eso es también, ¿no? Justicia en el proceso, en la toma de decisiones. Y eso es una realidad que ya está pasando, ¿no? Y está vinculada a un proceso de descarbonización que todas estamos apoyando y que además va a ser una salida a la demanda europea de litio, ¿no? Pues para las baterías de nuestros móviles, para las baterías de nuestros coches. Entonces, eso es una realidad que ya está ahí, ¿no? Y que tenemos que analizar también desde esa lectura, ¿no? No tan del tecnooptimismo, ¿no? Sí, complementar que igual para nosotros, claro, estamos viendo un análisis de las dimensiones, ¿no? Justamente asociadas a lo que son las dimensiones de justicia, ¿no? Justicia procesal, justicia, y de hecho uno de los principios que consideramos que forman parte de la transición justa es la consulta. La consulta tiene que formar parte y además el reglamento europeo del Fondo de Transición Justa exige que haya consulta. Si no hay consulta, el plan no puede acceder, por ejemplo, en Europa, a los fondos europeos para transición justa. O sea que de hecho ya hay ejemplos donde se incorpora como un requisito, ¿no? de los proyectos de transición justa. ¿Más preguntas por aquí? Muchas gracias y la verdad que enhorabuena al panel porque yo creo que es muy interesante y también a quienes lo habéis organizado de esta manera porque está muy bien poner a las transiciones hablándose unas a otras y tener esta discusión de conjunto de la transición social, la ecológica, la digital. A mí me gustaría conocer vuestra opinión, o sea, estamos hablando de alguna manera de cuestiones que son sistémicas en las sociedades latinoamericanas o en todas nuestras sociedades, de cómo vamos a afrontar transformaciones que van a ser drásticas, que van a suponer el reemplazo de sectores económicos unos por otros y que van a suponer grandes transformaciones sociales con grandes costes. Y de ahí el énfasis que yo ponía esta mañana y que creo que también vosotras ponéis en el tema social. Me preocupa un poco, y en concreto en América Latina, el cómo vamos a articular, o sea, cómo se van a generar estos consensos, ¿no? Hablamos un poco de contrato social. Yo creo que todos a lo largo, probablemente, yo no he estado en las discusiones de esta semana, pero creo que hemos probablemente llegado a un diagnóstico bastante compartido sobre lo que hay que hacer. El tipo de sociedades a las que debemos de aspirar, ¿no? Esas sociedades, pues eso, incluyentes, sostenibles, etcétera. Lo que me preocupa, y me preocupa en concreto en América Latina, es cómo vamos a ser capaces de generar los consensos necesarios para ello. Ha habido momentos en la historia de América Latina, si uno piensa, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? en Esquipulas, en momentos post-conflicto, donde hay una discusión sobre, ¿no? la democracia, las aspiraciones de los pueblos. No sé si hay, y esa sería mi pregunta a vosotras, cómo creéis que se pueden generar esos consensos sociales importantes para acometer esas transiciones y qué papel veis que podemos tener en concreto las cooperaciones para facilitar estos consensos que no dejan de ser muy sensibles. Y os digo esto en parte un poco por la experiencia chilena, ¿no? Que es quizás el ejemplo paradigmático, ¿no? De una situación de descontento social y donde, pues como decía José Antonio, se está alumbrando no solo una serie de prioridades de política exterior, sino en realidad pues un modelo
socioeconómico con el elemento verde también, ¿no? Nuevo en América Latina, cercano a lo mejor a lo que pueda ser el modelo europeo, y que sin embargo está teniendo graves dificultades para articular eso en un proyecto compartido y lo estáis viendo con la Comisión Constitucional. Digo esto porque es muy difícil encontrar los actores políticos en América Latina que sean capaces, digamos, de ponerse de acuerdo y de articular esos consensos. En parte es también la experiencia de este programa que os comentaba esta mañana sobre la democracia, donde estamos hablando con distintos actores. Creo que hay un diagnóstico compartido sobre hacia dónde avanzar, y lo que es mucho más difícil es el cómo, ¿no? O sea, qué actores se sientan en la mesa y cómo somos capaces de generar esos consensos. Así que me gustaría conocer vuestra opinión y qué podemos hacer desde las cooperaciones, si es que realmente se puede hacer algo, ¿no? Esa conversación la tuvimos, Antón, ¿te acuerdas en ese seminario sobre en el seminario sobre Centroamérica? Porque además yo creo que hay, o sea, creo que las realidades son como muy heterogéneas, ¿no? O sea, que en algunos, y Juliana Martínez, ¿no? Nos ayudaba, yo creo que nos ayudaba un poco en esa reflexión. O sea, creo que toca ser muy inteligentes en la lectura de contexto, ¿no? O sea, que hay algunos contextos en América Latina donde la correlación sí se dan condiciones o hay una correlación de fuerzas que permiten consensos para grandes pactos sociales o para grandes contratos sociales, ¿no? Donde, obviamente, o sea, los presidencialismos latinoamericanos siempre tienen esa cosa del winner takes all, ¿no? O sea que cuando uno llega tiene como la legitimidad como para cambiarlo todo, pero para los grandes contratos sociales, para una convención constituyente, el winner takes all no sirve, ¿no? Porque necesitas tener una correlación de fuerzas, o sea, necesitas que el actor que promueve el cambio pacte también con élites tradicionales y con algunas que son más resistentes al cambio. O sea, necesitas grandes bases de... Yo creo que en algunos países, probablemente en Chile, aunque estamos viendo, ¿no?, las dificultades que se están teniendo, porque hay entre todos los actores del cambio los que tienen mayor capacidad de impulsar el cambio, los que podrían ser acompañantes del cambio, pero que están viendo, bueno, hasta dónde, ¿no? Porque eso también depende de la profundidad del cambio, hasta dónde, ¿no? Y los que realmente podrían estar oponiéndose al cambio, ¿no? En otros contextos, en Centroamérica, creo que no se dan condiciones para renovación de contrato social. O sea, son contextos súper cerrados, con élites muy cerradas, estados de derecho y estados muy capturados, donde lo que tiene que hacer la cooperación es una agenda defensiva, o sea, una agenda garantista, ¿no? Que la sociedad civil pueda tener un espacio con oxígeno, ¿no? Que la disidencia, que la prensa, que los periodistas, o sea, hay algunos contextos en los que la agenda es más garantista y defensiva. Hay otros donde yo creo que la cooperación internacional sí puede estar apoyando, generando esos espacios donde se encuentran los promotores del cambio, los aliados del cambio y los que pueden estar vetando el cambio. Y la cooperación internacional lo que tiene que hacer es ayudar a rebalancear esa correlación de fuerzas. En estos momentos, hasta donde puede, ¿no? Hasta donde puede, porque realmente sabemos que la cooperación pues, es un instrumento que tiene algo de músculo, pero bueno, que es un músculo relativo, ¿no? Pero sí creo que es importante, el apoyo internacional es muy importante. Para un momento actual como el de la Constituyente en Chile, ¿no? Donde creo que era Pablo, ¿no?, que nos decía, es un ejemplo de cómo la renovación de élites políticas ha sido muy exitosa en ganar elecciones, pero ahora en términos no solo de gobernabilidad, sino de promover un cambio de esas características, tiene serias dificultades por la poca permeación del territorio, pues porque tampoco tiene la maquinaria política de los partidos tradicionales. Entonces, ahí, si realmente creemos que esa es la vía del cambio, hay que apoyar internacionalmente, porque son países, además, que lo sabemos todos, que son muy permeables
Hay algunos países, Colombia, Chile, son muy permeables a la comunidad internacional, a la opinión internacional, a que una Unión Europea, una OCDE estén apoyando determinados espacios y determinados procesos. Entonces yo creo que ahí es necesario que estemos, ¿no? Yo creo que se nos espera y es necesario que estemos. Sí. Veamos, sí, es que es un reto, ¿no? En un contexto tan heterogéneo y con fragmentación, la construcción de consensos. Sin embargo, se construyen consensos en América Latina. Y una de las ventajas es que en el caso de la transición justa, a nivel de sociedad civil, a nivel de universidades, a nivel de pactos ecosociales también del sur, como lo mencionabas, hay ya un trabajo, ¿no? Hay un recorrido muy importante de América del Sur en los temas de justicia climática, que no los abordé en mi presentación, pero que de larga data. Sí, tiene mucha experiencia América Latina en la discusión de lo que es justicia climática. Entonces, de cómo esto puede afectar a las poblaciones más vulnerables, a los territorios más vulnerables, a las mujeres indígenas en concreto, pero también a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, hay mucha experiencia en esta área. También a un nivel más macro, si se quiere, a nivel de alianzas y alianzas orientadas también a este tipo de iniciativas enmarcadas en desarrollo sostenible, también tienen cabida, ¿no? Hay foros de discusión amparados por la CEPAL en cuanto a desarrollo sostenible. Entonces, creo que hay espacios, o por supuesto habría que hacer un análisis estratégico de cómo es posible tener una conversación, ¿no? más a fondo en este tipo. También, América Latina tiene un desarrollo legislativo muy importante en materia de energías renovables y eficiencia energética, ¿no? Tiene no tanto en cuanto a leyes de cambio climático y transición energética, pero en cuanto a energías renovables y eficiencia energética, sí que lo tiene. Y también tiene países que han apostado también por las energías renovables, tiene una de las matrices energéticas más renovables del mundo, también esto lo sabemos. No hay un desarrollo a nivel industrial en esta área, pero también lo que quiero decir con esto es que, por supuesto, pasa por un análisis estratégico de cuáles son los óptimos que se tienen y dónde se puede iniciar una conversación de este tipo. También América Latina en su mayoría presentó sus índices actualizados, lo que quiere decir que, salvo algunos casos excepcionales, pues se presentaron objetivos de reducción de emisiones, en algunos casos también sectoriales. Entonces, habría que hacer un diagnóstico, por supuesto, no es la idea del panel, pero habrían algunas puertas de entrada. Y yo te voy a dar la respuesta más tecnocrática. Leo 2021, ¿no? Y que apunta ahí algunas ideas, ¿no? de cómo implementar este contrato social, ¿no? Y ahí la cooperación tal vez tiene un espacio para mejorar estos procesos y secuencias de cooperación, para capacitar instituciones que lleven a cabo estas reformas, o para apoyar a unas estrategias nacionales de desarrollo, ¿no? en las que se enmarquen más allá de cada gobierno, para que vayan más allá de los ciclos políticos, para llevar a cabo de verdad estas reformas, ¿no? Y tal vez también identificando a esos actores que varían por país, yo creo, en términos de consensos, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente estábamos en Panamá y estás con Cámara de Comercio y te das cuenta de que prácticamente es el sector privado, ¿no? Quien analiza qué es lo que le hace falta a Panamá, quien está pensando en estrategias de largo plazo más allá de los ciclos políticos, etcétera. Entonces, tal vez también ahí apuntando a esos actores claves en cada país. Gracias. No sé si hay más preguntas por aquí. Ahora. Buenas tardes, David San Juan. Mi pregunta va en relación con lo que ha dicho Fran, sacar un poco el tema del debate que del año pasado pendiente. Y el año pasado estaba un poco en duda que finalmente se ha realizado la firma de Chile
el acuerdo de Escazú, que solo 13 países han ratificado el acuerdo, y es el primer acuerdo de América Latina y el Caribe que ha impulsado en la defensa de los derechos ambientales. Entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre las posibilidades de la implantación y ratificación por otros estados de América Latina y el Caribe, y las posibilidades también de que este acuerdo, bueno, sea una garantía hacia el presente y al futuro de la región. Sí, bueno, claro, en este caso sí, es un elemento habilitador que definitivamente la región necesita. Siempre ha existido también una perspectiva y una opinión de que de alguna manera, si se quiere, el derecho al acceso a la justicia ya está garantizado. Pero aquí estamos hablando un poco de la justicia ambiental. Y América Latina y el Caribe es una de las regiones que es víctima, si se quiere, los activistas son víctimas de persecución, ¿no? De alguna forma, vamos a decirla, institucionalizada o no institucionalizada, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, sí, efectivamente es un elemento importante, muy importante para la región y también, si se quiere, con Chile, con la adhesión de Chile, pues le da potencialidad al instrumento. No sé qué discusión tuviste en el curso anterior y en qué contexto está. Yo participé, vaya, pues mi memoria está muy corta, estoy como busquen a Nemo. Pero sí, efectivamente es un elemento también importante para América Latina. Hola, Francisco de Argentina, provincia de Santa Fe. Desde que se inició el curso veo que hay como un lineamiento en América Latina de que se vuelca hacia la izquierda. A mí me preocupa un poco la situación, porque obviamente dependiendo de cada país, José Antonio explicó, bueno, ahora no está, él explicó que si sigue Bolsonaro, todos estos proyectos se van a hacer muy difíciles. Pero, por ejemplo, en Argentina, la izquierda justamente, yo vuelvo a hacer hincapié en que la izquierda creo que no ve con buenos ojos un acuerdo con Unión Europea o con Estados Unidos, por ejemplo. Se vuelca más a Irán, a China, a Rusia quizás. De hecho, nuestro presidente en febrero dijo que Argentina era las puertas de entrada a Rusia, a América Latina. Entonces, es un comentario y una percepción mía de que hay que tener cuidado, si queremos que esto prospere, de querer volcar hacia un lineamiento político que sea a la izquierda solamente en toda Latinoamérica. Y que hay que hacer especial mención e hincapié en el sector privado. Me interesaba lo del sector público-privado, sobre todo, bueno, mi provincia... No me gusta hablar con micrófono, perdón. Mi provincia tiene un proyecto, yo trabajo en la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, es la Cámara Empresaria, un proyecto público-privado donde participa WWF o WWF de carne libre de deforestación y conversión. Y lo que se notó y lo que impulsó este proyecto fue la iniciativa privada. Y un poco también dar lugar al mercado, porque es el mercado lo que capaz que en el futuro va a exigir estas nuevas políticas medioambientales. Bueno, es una percepción mía y creo que, vuelvo a hacer mención, que es peligroso quizás enmarcarlo solamente en un proyecto político conjunto latinoamericano, dado que cada país tiene su propia realidad. Vale, era lo que estaba mencionando un poco, ¿no? Que dentro de los principios para operativizar lo que son proyectos de transición justa, uno de los que recogíamos justamente son las alianzas público-privadas. Y es que esto
vamos, digamos que la transición justa de alguna forma también es un instrumento que permite que la ambición climática se materialice, pero hay otros instrumentos que están también vinculados a todo este proceso de transformación, y uno de ellos son las finanzas sostenibles, y las finanzas sostenibles cada vez más también está prestando atención a estos temas, por ejemplo, como la transición justa, ¿no? Entonces, es esto de los proyectos que reciben financiamiento, si están cumpliendo con estos criterios, que solo me voy a cambiar a finanzas sostenibles, me disculpan, pero para poder explicar la idea, si están cumpliendo con estos criterios ASG, ¿no? Entonces, estos criterios ambientales, criterios sociales, ambientales, es que puedan contribuir a esta transición energética, por ejemplo, y a objetivos sociales como los derechos humanos, o que haya un gobierno corporativo que pueda, pues, asegurar este tipo de cosas, ¿no? Y justamente la G, que es esto, el gobierno corporativo que respalda todo esto. Lo que quiero decir es que, si bien de alguna forma la transición justa es un mecanismo, hay otros mecanismos que también son importantes y que no van solo de gobiernos, como son las finanzas sostenibles. En el caso de Europa tiene una agenda que viene desarrollando en materia de finanzas sostenibles, tiene un plan de finanzas sostenibles, un poco ya también lo facilita este contexto si se quiere, de la Unión Europea, pero en el caso de América Latina también cada vez más existe el interés por lo que es la inversión sostenible. Entonces, esto es importante porque permite también el acceso a recursos financieros verdes, porque es que cada vez más hay inversores responsables que están interesados por este tipo de proyectos, porque mis valores de inversión se corresponden con esos criterios ASG. Yo quiero invertir en proyectos verdes porque quiero generar un impacto con mi inversión. Entonces, es otra herramienta que forma parte de este proceso de transformaciones. De hecho, el Acuerdo de París lo contempla, ¿no? El poder dirigir los flujos financieros justamente hacia esa trayectoria que estamos hablando de no superar 1.5 grados centígrados. Entonces, ahí hay mucho espacio de trabajo, y en el caso de América Latina también hay países que están empezando también a explorar mucho esto, ¿no? Sí, sobre el tema de ideologizar o desideologizar, ¿no?, la oportunidad del cambio, yo creo que quizás sí que es verdad que durante el curso hemos hablado de alguna manera desde un punto de vista más analítico, ¿no? Hay un cambio de ciclo político, sino intentando caracterizar ese cambio de ciclo político, ¿no? Pablo estaba incluso haciendo como categorías, ¿no?, de populismo de baja intensidad, nueva izquierda. O sea, yo creo que lo desligaría de las oportunidades del cambio, era más bien una caracterización del ciclo político, ¿no? Porque efectivamente, y creo que se ha mencionado en el curso, o sea, hay gobiernos o digamos, propuestas políticas supuestamente o que se autodenominan progresistas, que luego desde un punto de vista más de la capacidad de transformación, y me estoy refiriendo concretamente pues al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, pues no han sido precisamente socias en procesos de transformación a nivel del territorio o de retar ese modelo más de neoextractivismo, etcétera, ¿no? Por tanto, yo desvincularía la reflexión sobre el cambio de ciclo político sobre las posibilidades o el potencial realmente de que esas transiciones tengan capacidad de transformación. Sí es cierto que tanto en el caso de Boric como en el caso de Petro, en los programas electorales sí han hecho mucha bandera, ¿no?, de ese modelo de desarrollo verde que sí empata bastante bien de momento. Luego veremos en la práctica con esa transición verde justa y con capacidad de transformación, ¿no? Yo diría que, pero lo desvincularía un poco del análisis más de ciclo político. Sobre el rol del sector privado, que es un rol que no solo está reconocido desde un punto de vista teórico, sino que la Unión Europea, con el Global Gateway, le hace una apuesta. O sea, parte de la financiación pública de la Unión Europea va a apalancar precisamente o a hacer de palanca a esas inversiones del sector privado, ¿no?, inversiones más privadas. Yo creo que está más que reconocido que necesitamos de ese aliado. Ahora, yo creo que los riesgos no es tanto de que no pueda ser un aliado, ¿no?, y que no podamos trabajar con el sector privado buenas prácticas, estándares. Lo que sí hay es un riesgo de acaparamiento
importante, ¿no? De concentración, digamos, en algunas firmas de quienes tienen la capacidad de ser los principales protagonistas de esas transiciones, ¿no? Y lo digo porque en el caso de un sector privado que pueda ser transformador, alineado con los estándares y generador de empleo de calidad, en América Latina quien genera más empleo y de mayor calidad son las pequeñas y medianas empresas, generan el 70% del empleo. Pero cuando vemos qué pasó con los planes de rescate en la COVID-19 y lo que puede pasar ahora con las inversiones vinculadas a la transformación digital y verde, son las que están más lejos de ser las adjudicatarias o las que estén cerca de eso, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí, cuando yo decía, se ha producido un 65% de la concentración de la riqueza en el 22. En América Latina se ha dado en esos 4 sectores y en esos 4 sectores están minería, ¿no? Alimentación, bebidas y el sector tecnológico. Ese nivel de concentración significa que hay mucho riesgo de que sean determinadas empresas las que pueden ser portadoras o las que estarán al frente de eso, ¿no? Y por tanto es un poco responsabilidad de todas ser conscientes de cuáles son las empresas que son generadoras de empleo y que son generadoras, digamos, de los efectos que querríamos ver en esos procesos de transformación, ¿no? Pero sí, un reconocimiento total al rol que puede de las alianzas público-privadas, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas por parte vuestra, pues yo creo que son las 6:20 ya. No, 5:20, perdón, 5:20. Yo creo que tenemos una excelente tarde delante nuestra para poder disfrutar de las playas de Santander y del día festivo de Cantabria. Hoy es el Día de las Instituciones. Y bueno, yo os invito a que aprovechéis un poco el ambiente de la ciudad, ¿no? Que también forma parte de la formación de los cursos de la OIM, ¿no? Esa parte humana, ¿no? y festiva. Nos vemos mañana para concluir este seminario, disfrutar la tarde y bueno, pues...